Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video de mi canal. Después de mucho tiempo vuelvo a grabar un video, pero como suelo hacer al final de cada semestre, y no quería que en este sea la excepción, voy a hablar de lo que dejó la participación de Independiente o la competencia de Independiente en esta primera parte del 2024. A ver, arrancamos por lo general y después nos metemos en el detalle de cada jugador. Claramente, y no descubro nada, si digo que el primer semestre del 2024 para Independiente fue malo, decididamente malo. Porque no logró el primer objetivo que se propuso, que fue clasificar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Se acuerdan todos cómo quedó eliminado, incluso, y de manera papelonesca, ganando 2-0 con un jugador más a Talleres de local, teniendo que ganar para pasar, y se lo empataron en 5 minutos. E incluso pudo haber perdido el partido, como también lo pudo haber ganado, porque en las primeras 5 fechas de la Liga Profesional solamente sumó una victoria, que fue 2-0, justamente en el último partido del semestre contra Banfield. Porque en la Copa Argentina, si bien está en octavos de final, la realidad es que, por suerte, el sorteo no ha puesto a rivales complicados. Jugó contra La Ferrer en cancha de Lanús y le ganó 3-0, y jugó contra Juventud Unida de San Luis, también en cancha de Lanús, y ganó 2-0. Y además de ser malo por todos estos números generales que doy, también es malo porque, por ejemplo, perdió con Riestra, por ejemplo, perdió el Clásico, tampoco le ganó a River, que quizás es lo menos grave, pero nunca ganó un partido clave en este semestre, un partido que lo ponga como candidato a pasar en algún momento. Siempre se mancó en los momentos claves e importantes del campeonato o del semestre. Y porque además, ese famoso proyecto 360, con el cual empezó el año, con un entrenador que ya no está, que es Carlos Tevez, no se vio nunca reflejado, ni desde el juego, como se prometió, de ser competitivo en todas las canchas y ser protagonista en todas las canchas, ni tampoco en esta intención de potenciar juveniles para vender. Y eso se ve reflejado en este mercado de pases, en el que Independiente desesperadamente tiene que vender jugadores para juntar y recaudar dinero, para levantar las inhibiciones que pesan sobre el club y poder hacer un nuevo mercado de pases, y no terminó, o no terminan habiendo ofertas por juvenil Independiente, porque básicamente no se usó. Se lo subió muy arriba a Parmo, que es un gran proyecto de jugador, y no se lo usó. Se lo subió muy arriba a Santi López, y se lo usó solamente cuando apareció Tocali. Y así puedo hablar de un montón de casos más. Y además, los refuerzos que pidió Carlos Tevez no funcionaron, en su gran mayoría. Sí, sobre el final, varios terminan maquillando un flojo semestre. Y además también es malo porque básicamente vos arrancaste el semestre con un entrenador, lo terminaste con un interino y ya tenés un nuevo entrenador. Pasaste de Carlos Tevez a un interinato de Hugo Tocali a la contratación de Julio Bacari. En el medio, todas las cosas que pasan institucionalmente. Una casi renuncia de Tocali, el temita de la pretemporada en Miami, la renuncia de un vicepresidente, el pésimo estado del predio, y varias cuestiones que obviamente terminan influyendo en el semestre de Independiente, pero que no vienen a este video, y que sobre esos temas ya tengo varios videos hechos en mi canal y se los dejo acá en la etiqueta. Ahora sí, para cerrar el análisis general, Independiente en este semestre nunca mostró una idea clara de juego. Nunca mostró qué era lo que iba a hacer dentro de la cancha. A veces era un equipo que atacaba, a veces era un equipo que defendía, a veces era un equipo que lo hacía bien atacando, que lo hacía bien defendiendo, pero por lo general era un equipo que atacaba mal, que defendía mal, que planteaba mal los partidos, que los jugaba mal, que no entendía por dónde pasaban los partidos, y que le dejaba un montón de facilidades al rival de generarle peligro, que parecía realmente infantiles las cuestiones por las cuales Independiente muchas veces perdió o empató. Porque la realidad es que, yendo a los números generales, Independiente sumó 29 puntos, producto de 9 partidos ganados, acá incluyo los 2 partidos por Copa Argentina, 8 partidos empatados y tan solo 4 partidos perdidos, 18 goles a favor y 15 goles en contra, 14 goles en contra, perdón. Ahora, todo esto está muy bueno, pero
el número se analiza también con lo que se da. Y la realidad es que Independiente no dio nada en el semestre. O muy poquito, muy poquito. Y por lo general lo que se dio fueron destellos individuales de varios jugadores que confirman o dejan la tranquilidad de que hay material para trabajar. Lo que falta es que haya alguien que lo haga y espero que ese sea Julio Bacari. Pero no me voy a ir por las ramas. Arrancamos con el análisis pormenorizado de cada futbolista. Con los arqueros, Independiente utilizó, entre muchas comillas, 3. Digo, utilizó pues fueron los 3 arqueros que concentraron a lo largo del semestre. Hablo de Rodrigo Rey, que sumó la totalidad de los minutos, 1890 para ser más preciso. Le hicieron 14 goles en 21 partidos disputados. La realidad es que el semestre de Rey termina siendo bueno. Tuvo partidos donde realmente fue flojo su actuación y partidos donde realmente fue muy buena su actuación. Entonces en la balanza termina equilibrando un buen semestre. Y porque además siempre que tuvo que aparecer para salvar a Independiente, apareció. Y para salvar a Independiente habló para mantener una victoria, para mantener un empate o para mantener una derrota por la mínima. Y eso generó que Independiente pueda ganar por más o ganar el partido, empatar o dar vuelta el partido, o por lo menos no perder por goleada. Los otros 2 arqueros son Diego Segovia y Mateo Morro, que no sumaron minutos. Diego Segovia tuvo un par de partidos que estuvo lesionado y no concentró, y Mateo Morro en los últimos partidos salió de la lista de concentrados porque viajó a hacer sparring con la selección argentina mayor a la Copa América que se está disputando en este momento, y que por ejemplo hoy a la tarde Argentina juega la fecha 2 contra Chile en el MetLife de Nueva Jersey. Pasamos a los defensores y arrancamos con la primera incorporación de este mercado de pases, que en realidad fue el último jugador en llegar, uno de los jugadores que no pidió Tevez y que Tevez no quería, que es Juan Manuel Fedor, con 1162 minutos para él, 0 goles. Fue uno de los que llegó en este mercado, como digo bien. La realidad es que el semestre de Fedorco termina siendo bueno porque era una apuesta que llegaba de uno a Chicago, que incluso no se sabía si iba a jugar en Independiente o si lo iba a mandar a préstamo a Newell's, que termina imponiéndose por un error de Felipe Aguilar en la tercera fecha, que lo termina haciendo de buena manera. Ya sobre el final del semestre su imagen cayó. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la baja del rendimiento de Mauricio Isla y la baja del rendimiento notable de Joaquín Lazo. Pero creo que ahí Independiente tiene un central, quizás no muy dúctil con la pelota, pero un central firme en el 1 por 1 que para un equipo que buscará atacar, por lo menos desde lo que declara Julio Bacari, es una variante interesante para utilizarlo, porque por lo general los equipos que atacan mucho suelen quedar descompensados en defensa o suelen quedar mano a mano con los delanteros rivales. Pasamos a Felipe Aguilar, el colombiano, que sumó nada más que 691 minutos, empezó siendo titular indiscutido para Tevez, 0 goles, después de la tercera fecha y esa macana contra Gimnasia de Esgrima La Plata que le da la posibilidad luego de hacer el gol y por consiguiente de ganar el partido, sale del equipo y volvió a entrar muy pocos minutos ya con el partido medio resuelto como para no pasar grandes peligros en defensa. La realidad es que el semestre de Aguilar no es bueno, tampoco que jugó muchos minutos ni muchos partidos, pero no termina siendo bueno el semestre de Felipe Aguilar. Habrá que ver si puede levantar en este semestre y si no, lo que le depara el destino. Pasamos a Joaquín Lazo, que arrancó el semestre esos primeros 2 o 3 partidos muy buenos Lazo, pero se vino a pique y volvió a ser el Lazo de siempre y no ese veranito que tuvo el año pasado. 1653 minutos para él, un gol en la fecha 2 contra Vélez en el José Amalfitani por la fecha 2 de la Copa de la Liga, como digo. La realidad es que el semestre de Lazo fue paupérrimo, desastroso, asqueroso. Uno no entiende por qué Lazo sigue jugando de titular indiscutido, por qué juega de 6 si es malo siendo 2, más malo va a ser siendo 6, pero uno después entiende que no tenés un 6 y bueno, está el bueno de Lazo ahí esperando y le dan un lugar. Yo no estoy diciendo que Lazo se tiene que ir Independiente porque creo y sé fehacientemente la importancia que tiene Lazo para el grupo. Ahora, que la importancia para el grupo no significa ser titular indiscutido, porque si futbolísticamente no le da, lo que esté poniendo en juego cada domingo cuando los hinchas solamente tienen para analizar ese partido, es su importancia dentro del grupo. Entonces, si tenés en Lazo un suplente importante,
y es alguien positivo para el grupo, no hay problema en tenerlo, pero que no sea titular indiscutido, que se le pueda sacar el puesto, porque realmente no viene haciendo las cosas bien. Y la verdad que no es garantía en defensa, e incluso todo lo contrario, es un peligro en defensa, porque él se siente un peligro, porque los compañeros lo sienten un peligro, y porque la gente en la cancha cuando lo atacan a Lazo sienten que hay peligro de gol. Pasamos a Edgar Elizalde, 0 minutos, colgado sobre el final del mandato de Tevez, lo bajó a reserva, cuando sube Tocali lo vuelven a subir a primera, lo mismo para Fernando de Rosa, 0 minutos, que en la primera parte del semestre fue muchas veces al banco, pero no sumó minutos. Yo creo que a Fernando de Rosa y a Edgar Elizalde, sobre todo a de Rosa, se le deberá buscar alguna salida a préstamo para que vaya a sumar minutos a algún lado, porque claramente el Independiente no lo va a hacer. Pasamos a Ayrton Costa. Y acá me detengo un ratito. Para mí la figura del semestre de Ayrton Costa, eso también deja mucho que decir de lo que fue el semestre de Independiente. Pero Costa jugando de 3, jugando de 6, jugando de carrilero por la izquierda, jugando de stopper por la izquierda. En estas 4 posiciones siempre rindió. Siempre rindió. Y siempre entendió que cuando las cosas no salían, él tenía que agarrar la lanza y mandarse para adelante. Que por lo menos esa cuestión, cuando las cosas no salen, a la gente la levanta. Y el equipo, un Independiente que por lo general juega al ritmo de la gente, esas cuestiones le sirven. Costa se fue vendido al Royal Antwerp de Bélgica por 2.500.000 dólares brutos. Esto quiere decir algo así como 2 millones de dólares limpios. Se puede transformar en una cifra mayor porque Independiente cobraría plus por alguna clasificación del equipo belga a alguna de las competencias europeas, recordemos que son 3, e incluso un 10% de plusvalía en una venta superior a la de 2,5 millones de dólares en un futuro. Otro jugador surgido de Domínico que le deja guita a Independiente, otro jugador surgido de Domínico que le deja guita, que no le deja tanto como podría haberle dejado porque no le tocó jugar en ningún buen equipo. Pero la realidad es que el semestre de Costa es muy bueno, y que Independiente tendrá graves problemas para reemplazarlo, no solamente por la cuestión de que no puede incorporar, sino porque encontrar un jugador que cuando las cosas no salen se ponga el rol de ir para adelante va a ser difícil. Ojalá que Independiente a partir del semestre que viene le empiecen a salir siempre las cosas. Quiero que quede claro esto. Pero bueno, creo que soy bastante claro con lo que opino respecto a Costa. 941 minutos para él, un gol versus Independiente Rivadavia de Mendoza. Y siendo buenos le contamos el gol contra Argentinos Juniors que patea y le da el empate para que Independiente después pueda terminar ganando. Como dije, vendido al fútbol belga, lo mejor para Ayrton Costa, otro juvenil surgido de las divisiones inferiores de Independiente, que Independiente vende, y vende por millones de dólares, no como los que se traen de afuera, caros y que se van libres o por muy poca plata. Pasamos a Adrián Sporle, el segundo jugador incorporado en el mercado de pases de verano, 611 minutos para Tenaza Sporle, un gol contra Talleres en la fecha 14 de cabeza. Termina siendo bueno el semestre de Sporle, sobre todo por lo que se esperaba de él y lo que termina dando. Es un 3 que en ataque puede dar mucho más que en defensa, y que yo creo que Independiente en esta cuestión de buscar el reemplazante de Costa no deberá buscar un reemplazante en el lateral izquierdo, porque con sus pros y sus contras, tanto Sporle como Damián Pérez pueden cubrir ese lugar de una manera aceptable, y no tanto así el central izquierdo o el central zurdo, que es la otra posición que ocupa Ayrton Costa, perdón. Ahora sí, me meto con Damián Pérez, que es uno de los últimos defensores que quedan. 983 minutos, 0 goles. Mauricio Isla, 1536 minutos, un gol contra Atlético Tucumán para empatar sobre la hora y maquillar el papelón de local. Seguramente Mauricio Isla deje de ser jugador de Independiente, se va a terminar yendo. El representante le está buscando ofertas en el exterior. Cuando digo exterior me refiero a un fútbol que no sea ni el argentino ni el chileno. El resarcimiento económico que Independiente recibirá por por Mauricio Isla es de 600.000 dólares. La verdad que hoy que te entre 600.000 dólares por un jugador de 30 y pico de años no es poca plata.
Y la realidad es que si Mauricio Isla quiere irse por cuestiones personales, tampoco tiene mucho sentido retenerlo. A ver, Mauricio Isla es un enorme futbolista, es un gran jugador, de los mejores laterales derechos del fútbol argentino, que a Independiente le va a costar mucho reemplazar, pero la realidad es que si el futbolista necesita irse por cuestiones personales, si Independiente por esa ida a ese lateral le puede entrar un dinero con el que cubra 2 inhibiciones, estoy hablando de la de Tijuana de $410.000 y la del Mazatlán por $95.000, y termina siendo algo desde lo económico redondo, porque lo trajiste libre, porque rindió futbolísticamente, porque ya es un jugador grande, porque sacarle $600.000 a un jugador grande no es poca cosa, y porque te ayuda a levantar las 2 inhibiciones chiquitas que tenés. Después tenés que levantar las 2 grandes. Pasamos a Julio Buffarini, 68 minutos en ese recordado partido contra Barraca Central, lógicamente 0 minutos. Yo me imagino que Buffarini se irá, me imagino que Tevez se lo llevará a rellenar el vestuario en la casa, en la quinta con el country, porque no tiene sentido que Buffarini siga en Independiente. Y Santiago Salle, 270 minutos, 0 goles, volvió a la titularidad con Tocali, había jugado ese partido contra la Ferrer de titular. Deberá Salle entender que si el semestre que viene no está Isla, es un momento para mostrarse, para destacarse y para afianzarse como el 4 de Independiente, porque seguramente, si Independiente logre levantar las inhibiciones, el foco lo va a poner en el central zurdo, y yo dudo que Independiente pueda incorporar más de un jugador en este mercado de pases. No quiero pecar de pesimista. Pasamos a los mediocampistas. Gabriel Neves, 700 minutos jugados, un gol versus Instituto. Regular semestre del uruguayo, que llegó a préstamo, que se le vence el préstamo a final de año de Sao Paulo, que tardó bastante en llegar, hubo muchas idas y vueltas con su pase. Iván Marcone, 1318 minutos, 0 goles. El Tata Martínez, 980 minutos, 0 goles. Se termina de afianzar sobre el final del semestre y para mí es uno de los titulares indiscutidos de este Independiente. Gran semestre de David el Tata Martínez. Johnny Quiñones, el anhelo de Carlos Tevez, sumó solamente 211 minutos, 2 goles de penal contra la Ferrer y contra Banfield. $1 millón valió o cuesta el pase de Johnny Quiñones, que espero que Bacari le encuentre alguna función para dar dentro del campo de juego, porque si no, Independiente tiró a la basura $1 millón en una situación económica que no está para desperdiciar ni 3 pesos con 50. Pasamos a Saltita González, 962 minutos, un gol versus Instituto. Qué raro el semestre de Saltita González. Termina no jugando, era uno de los jugadores a vender. Empezó muy bien el semestre, se termina pinchando después de la lesión justamente con Instituto. No volvió a ser el mismo y difícilmente se vaya a este mercado de pases. Ojalá Bacari lo pueda utilizar en el semestre que viene, potenciarlo de una muy buena manera, como ha hecho con jugadores que le ha tocado dirigir, y que en diciembre Saltita pegue el salto a alguna que otra liga, el salto económico o deportivo, y que Independiente le ingrese en dinero por un muy buen jugador, a mi criterio, que le cuesta demostrar, fundamentalmente porque tiene un gran problema con las lesiones, que eso lo trae consigo desde juveniles, y no es solamente una cuestión de mal entrenar. En realidad no es una cuestión de entrenar mal, es una cuestión del crecimiento y de cómo fue evolucionando Saltita González como ser humano, básicamente. Pasamos a Federico Mancuello, 962 minutos también, un gol contra Rosario Central. La realidad es que el semestre de Mancu no fue para nada bueno. Mancuello es otro de los líderes positivos dentro del grupo y dentro del vestuario, pero que al igual que Joaquín Lazo deberá entender que no está para ser titular indiscutido, porque físicamente está muy por debajo de lo que pide el fútbol argentino hoy. Y la realidad es que Mancuello puede, con su manera de entender el juego y con la precisión que tiene con la pelota, porque es alguien que se caracterizó por tener una buena pegada, por tener un buen pase, entrando, faltando 30, 20, 15 minutos, sí marcan una diferencia con los rivales cansados, que no lo puede hacer lógicamente cuando empiezan todos de cero y todos frescos. Para cerrar con los mediocampistas, me meto con Santiago Tolosa, 269 minutos, dio 2 asistencias, jugó muy poco, veremos si lo puede levantar Bacari. La realidad es que no se terminó de recuperar nunca de la lesión de tobillo que sufrió el año pasado contra Rosario Central. Y Tomás Parmo, al que Tevez dijo que lo iba a utilizar mucho,
y que solamente le dieron un minuto contra Juventud Unida, que entró de muy buena manera, que casi hace un gol. La obligación es que Parma empiece a jugar en Independiente. Y si no, por lo menos que juegue en reserva. No tenerlo sentado en el banco de suplente de primera, viendo los partidos, porque lo único que estamos haciendo es perdiendo y desperdiciando potencial. Un potencial terrible que tiene Tomás Parmo, jugador de la séptima, en definitiva, de Independiente, que si Independiente sabe llevarlo, lo va a vender por mucha guita y puede empezar a solucionar aún más y más rápido varias cuestiones económicas. Ahora sí, a los delanteros. Diego Tarcia debutó este año contra Rosario Central, 245 minutos, dio una asistencia. Javier Ruiz, insólitamente menospreciado por Tevez, 194 minutos, no hizo goles, no dio asistencia. Un Javier Ruiz que el año pasado, cuando Tevez hablaba, se emocionaba, y que este año no lo usó, lo dejó afuera del banco, no lo concentró. Deberán explicar qué es lo que pasa con Javier Ruiz, porque no se entiende que el año pasado era de los jugadores más destacados del ciclo Tevez y este año pasó a no jugarlo. Tiene un gran proyecto y un gran extremo Javier Ruiz, que deberán saber llevarlo desde todo sentido, y ustedes entienden a cuál hablo, para que el jugador no se caiga y para que Independiente no pierda un gran proyecto futbolístico a vender por muy buena cantidad de guita. Pasamos a Alex Luna, otro de los jugadores que trajo Independiente en el mercado de pases. Vino Atlético Rafael a préstamo, vence a final de año, 469 minutos, 2 goles por Copa Argentina. La realidad es que Luna siempre demostró que es buen jugador cuando juega atrás del 9. Cuando lo pusieron a hacer las funciones del Chaco Martínez, demostró que no está capacitado para ser un jugador que reemplaza al Chaco Martínez, porque Alex Luna es un jugador mucho más gambeteador y que juega para adentro, y el Chaco era un jugador con mucha menos gambeta, pero que iba mucho más adelante, iba mucho más para adelante, que corría para adelante y que sabía jugar por las bandas. Pasamos a Matías Jiménez, 281 minutos jugados, poco se rompieron los ligamentos cruzados, pero igual no lo estaban usando, o lo habían empezado a usar cuando se terminó lesionando. Así todo, marcó un doblete contra Barraca Central y es el segundo goleador de Independiente en el año. Ignacio Maestro Puch vino a préstamo de Atlético de Tucumán, 487 minutos jugados, hizo un gol contra Argentinos Juniors. Yo a Puch, si bien cuando le tocó rindió, yo no le renovaría el contrato, o no renovaría el préstamo, ni le compraría el pase. Creo que Hidalgo es un jugador por lo menos similar a Maestro Puch, y que para que juegue un juvenil de Atlético de Tucumán prefiero que juegue uno mío. Gabriel Ábalos, la compra más cara del año, $2,5 millones, 1.600 minutos, termina haciendo 3 goles, termina siendo el goleador de Independiente en el año. River, Vélez y Banfield, los rivales a los que le marcó gol, dio una asistencia. No es bueno el semestre de Ábalos, claramente, porque se esperaba muchísima más cantidad de goles, porque 3 goles en un 9 goleador de $2,5 millones no es nada, pero termina siendo goleador, y creo que jugando con 2 extremos por afuera, como jugó en el periodo de Tocali, puede dar mucho más y hacer incluso mucha más cantidad de goles. Para cerrar rápido, Alexis Canelo, 810 minutos, 2 goles y una asistencia. Pésimo semestre de Alexis Canelo, pésimo, horrible, quizá de los peores jugadores Independiente en el semestre. Santiago Hidalgo no sumó minutos, y Santiago López, una de las figuritas del semestre, 454 minutos y un gol contra Banfield. Antes de cerrar el video y para terminar de redondear todo esto, que sé que fue muy largo, muchos jugadores y demás, Independiente no tuvo para nada un buen semestre. Quizás sus jugadores más destacados fueron Ayrton Costa, Santiago López y Rodrigo Rey. Y lo quiero meter también a David el Tata Martínez, porque tuvo un muy buen semestre y se consolidó en primera. Y deja las claras esto de que Independiente el próximo semestre deberá, con una base de juveniles, tratando de reforzar el puesto del central zurdo, y sobre todo teniendo en cuenta que si Independiente sale a protagonizar en todas las canchas, tendrá muchas más posibilidades de ganar y por consiguiente meterse en una Copa Internacional, que es la obligación de Independiente para, primero, volver a competir internacionalmente, volver a exponer la marca internacionalmente de Independiente, y fundamentalmente para generar ingresos en divisas extranjeras. Cuando hablo de divisas extranjeras no digo que quiero que privaticen Independiente, porque siempre hay alguien que no entiende que se hace referencia con divisas extranjeras, sino que ingresen dólares. O sea, las divisas extranjeras son monedas de otro país y por lo general se hace referencia al dólar.
que Independiente eso lo necesita como el agua en el desierto, deberá entender que para lograr todo eso deberá ser protagonista, deberá entender a qué jugar, deberá marcarle a sus rivales cómo se tienen que jugar los partidos y que fundamentalmente los jugadores que tienen hambre de gloria y hambre de salir a ganar y salir a buscar su puesto en la cancha deben jugar. Pasó con Santiago López, pasó con David el Tata Martínez e incluso pasó con Lautaro Millán, que me lo estaba olvidando, que debutó, que sumó casi 180 minutos y que la realidad es que lo ha hecho de muy buena manera el juvenil de Independiente. Es un interno que a mí me gusta mucho, Lauti Millán, y que le puede dar mucho Independiente. Independiente tiene mucho, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, tiene muchos jugadores, muchas variantes y para mí muy buenas cualidades y calidades individuales. Digo bien, está en el entrenador encontrar el funcionamiento para que esas calidades individuales se mezclen, generen un gran colectivo y que, sumado a una defensa que se refuerce, que se solidifique y que le dé tranquilidad para jugar libremente a los jugadores de mitad de cancha hacia adelante, Independiente tiene un plantel como para pelear el ingreso a la Sudamericana tranquilo y aspirar a ver si se dan algunos resultados, no solo en el torneo local, sino en otras competencias para liberar cupo, meterse a la Copa Libertadores de América. Porque la juega cualquiera la Copa Libertadores de América este año, ¿eh? La juegan equipos que tienen mucho menos plantel que Independiente y que están mucho peor que Independiente. Así que es una obligación jugar una Copa Internacional. Bueno, gente, llegó al final el video. Disculpas por no haber estado grabando estos días, pero fueron bastante complicados. Vamos a empezar a activar nuevamente el canal. Si les gustó este video, por favor les pido que dejen su me gusta, se suscriban al canal, que compartan, que me ayuden a activar nuevamente el algoritmo de YouTube, que me tiene medio oculto porque también hace mucho que no subo videos. Gracias a todos por estar del otro lado y déjenme en la caja de comentarios, que como siempre los leo, qué les pareció el semestre del Club Atlético Independiente. Chao.